Pues ocurrió por esas cosas de Dios que nos enviaron a Laguna de Perlas a hacer la última práctica, el último módulo de la carrera, tanto a mí, que estudiaba medicina. El módulo era algo así como medicina y comunidad, no recuerdo bien el nombre, pero tenía que ver con comunidad. Y Armantina, mi futura esposa, aún no la conocía siquiera, estudiaba bioanálisis, estaba en último año de su carrera, yo ya había terminado prácticamente todos los créditos, porque antes se estudiaba por créditos. Y ahí pues, ¿verdad? Nos enviaron a los dos a diferentes lugares, pero a ella y a mí nos enviaron a Laguna de Perlas. Esa noche todos mis compañeros se fueron a Bluefield a bailar a la disco. Éramos jovencitos, pues, y era la primera vez, pues, que estábamos en la costa Caribe, pues, y nos atraía, pues, el ambiente mágico del Caribe, y la disco, y la música, soul, reggae, soca, etcétera. Pero yo, pues, en mi timidez, tal vez, pero no, había algo más. Yo esa mañana, el primer día, había caminado a la farmacia a preguntar por un fármaco antiparasitario para un niño que estaba cargado de todo lo que aparecía en los libros de microbiología. Y ahí, pues, caminando del consultorio a la farmacia, ojeé casi instintivamente hacia el lado derecho, y ahí estaba Armantina en su microscopio. Y por esas cosas de Dios volvió la cara. Ella ni siquiera se acuerda que lo hizo. Yo la vi y quedé enamorado. Nunca había visto un rostro así, una mirada así, un cabello así. No era algo solamente de la belleza física, porque ella es linda, sigue siéndolo. Después de 47 años, era algo en la mirada. Una mirada que me decía a mí todo lo que yo andaba buscando. Era la mujer de mi vida. Y así fue, con esa visión que tuve, pues, al verla, porque eso fue, seguí caminando, ella siguió en lo suyo, no se percibió de mi mirada, yo sí me quedó grabado eso. Y esa noche que todos se fueron, excepto mi amigo, el doctor Jorge Arostegui, pero él se fue a su cuarto, no sé, pues. Y Armantina y yo nos quedamos ahí, pues, como en una parte de la laguna. Y empezó con un problema de tos. Ella tiene problemas respiratorios, ¿no? Y bueno, yo, el buen doctor, inmediatamente al verla corrí, pues, a buscar cómo darle algún tipo de alivio. Realmente la alivié de la tos y me quedé con ella, pues, a conversar. Ahí, pues, digámoslo así, pues, a la orilla de la laguna. Ese ambiente idílico, tal vez romántico, de la Laguna de Perlas, desconocida, a la cual volví 40 años después. Y ahí, de repente, hablando cualquier cosa, sin saber cómo enamorar, ni decir cosas, alguien que era una visión para mí, alguien casi imposible, no tenía idea de sus padres, de nada, más que era una mujer, una musa, una aparición, una verdad. Y yo empecé a hacer lo que sabía hacer, a declamar poemas. Y le empecé poco a poco a declamar los 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Y después de pasar ella, pues, no sé, pues, escuchándome, no sé, con algún grado de curiosidad adolescente, lo que sea, le dije que quería casarme con ella, que quería que fuera la madre de mis hijos. Y saqué mi corazón ante lo que consideraba era la esposa que Dios me ponía en el camino. Y no pasó nada. Terminamos la práctica, regresamos a León. La noche antes del viaje, la despedida fue en la discoteca de Bluefield. Habían discotecas en ese tiempo, no sé si habrá todavía en Bluefield. Ahí lo que nunca yo había hecho, porque yo nunca aprendí a bailar bien. Bailé con Armantina, Palo de Mayo toda la noche. Solo Dios sabe cómo fue que yo lo hice. Y todo el público ahí, pues, los miembros de la brigada, había estudiantes de medicina, de farmacia, de odontología, de bioanálisis, de las áreas de ciencias médicas, ¿verdad? Digámoslo así. Nos vieron, pues, como una pareja. Al regresar en el bus, ella se vino conmigo. El viaje es largo, hasta Managua, en el bus de la universidad o en los buses de la universidad, y ella se durmió en mi hombro. Entonces éramos, nada, como la parejita, ¿no?, que regresaba de
del viaje, yo iba fascinado en una nube, ¿no? Y nada, yo tenía una muchacha, pues, que era mi novia, pues, la verdad. Este, Armantina le había contado yo de eso, pues era un sinvergüenza, ¿no? Digámosle, porque teniendo novia, pues, la había enamorado a ella, pero ya les conté el deslumbramiento que tuve. Y lo primero que hice fue ir a la casa de mi novia, que yo tenía en León, pues, y ahí nomás ocurrió la escena, pues, que ya he contado también, que ella ya lo sabía. Y bueno, en realidad no había pasado nada, no había habido ningún beso, nada, o sea, ningún detalle como de intimidad, más que un chavalo, pues yo, porque ella no, pues nada, ella me miraba como un cipote loco, pues no sé, haciendo cualquier cosa, tal vez. Y ahí fue que terminamos, pues. Mi novia entonces me dijo, aquí no hay carne de cordero, y yo me retiré, pues, y al día siguiente estaba donde Armantina, pues, en el laboratorio, allá afuera, gritándole, amor, aquí estoy, ya soy libre, no tengo novia, yo te amo, etcétera, ¿no? Locurita. Creo que ella moría de vergüenza. Y, pues, meses después, muchos meses después, logró, aceptó ser mi novia. No con palabras, ¿verdad? Sí, que acepto ser tu novia, sino que nada, yo venía del Hospital del Ingenio cada vez que podía, cada vez que había algún traslado de paciente, me ofrecía de voluntario, cada vez que tenía una noche libre entre posturnos, viajaba a León, a donde ella vivía, aún estudiaba el último año de su carrera, a cortejarla, ¿no? A visitarla, como se puede decir. Y un día, pues ahí sentado viendo la televisión, pues ella me tomó la cara entre sus manos y me dio un beso. Meses después, y así comenzó todo. Y cuando terminó su carrera, en 1978, pues nos casamos. Mi padrino fue Jorge Arótegui y su esposa Patricia Ruiz. Hay fotos, ¿verdad?, que he publicado en Facebook. Y así comenzó el amor. Yo estaba profunda, inmensamente enamorado. Pero hagamos un stop, porque este es un testimonio. Este es un encuentro para hablar acerca del perdón. ¿Qué conciencia tenía yo de mis heridas de infancia? ¿Qué conciencia tenía yo de cuánto daño había acumulado en mi corazón? ¿Qué madurez tenía yo para ser esposo? Porque no solamente fue que fui esposo, sino que un año después nació nuestra hija, en 1979, en plena insurrección, en junio de 1979, con push and pull volando la ciudad, y yo ahí pues en una carpa de la Cruz Roja, teniendo el parto de mi esposa primigesta. El contexto en el cual nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y nos convertimos en papás fue un contexto totalmente adverso, de guerra, de muerte, de Nicaragua entera. Y siguió el muchacho, ahora médico, ahora esposo, después papá, alejado de Dios, honestamente. Y entonces, nada, empecé a hacer, desde los días preinsurreccionales, a ser convocado por el Frente Occidental, Rigoberto López Pérez. Los médicos habían huido, los médicos viejos del lugar, pues, y como ocurrió en casi todo Nicaragua, yo fui llamado, pues, a hacerme cargo de la atención médica. El comienzo estaba solo, porque no había otro doctor ahí, yo era originario de ahí, además estaba sirviendo en el Hospital del Ingenio de San Antonio, e hice mi internado, y después estaba en Chichigalpa cumpliendo, digámosle, como algo así, pues mi servicio social, podemos llamarlo de esa manera, y fui llamado pues por las autoridades políticas y médicas de la época. Llegaron mis maestros, Rigoberto Samson, René Meléndez, Guirón Valladares, Fabio Salamanca, hacerme cargo pues de la atención en salud, de que había un conflicto todavía no resuelto en la guerra contra Somoza, en León, en Chinandega, que Chichigalpa era un lugar como estratégico entre ambos,
que se estaba tratando de detener el avance de las tropas del CONDEC y de la Guardia, y que ahí se requería un lugar, y mi misión era la atención médica. Y así me convertí pues en el médico, director del primer centro de salud con camas de Nicaragua, una especie de hospitalito militar que atendía a población civil y a combatientes. Y ahí, en ese lugar, comencé una vida distinta, como un nuevo capítulo de mi vida. De repente me vi envuelto en toda la atmósfera de la recién triunfada revolución, porque el 19 de julio del 79 triunfó la revolución y había que construir todo. Y en el área de salud no había nada. Había la sanidad de los Somoza, que eran lugares para atender a las muchachas de trabajadora sexual. Pero no había un ministerio de salud, no había atención primaria en salud, no había. Habían hospitales del Seguro Social, el Ingenio era uno de ellos, había sanidad, que eran casas para atender a estas personas. Entonces se nos encomendó la tarea pues de forjar la revolución, forjar el país, no había nada, había que construir todo de cero, desde la destrucción material y humana, 50.000 muchachos asesinados, entre ellos mi hermano Mauricio Abdala Ramírez, que me partió el corazón. Y fue ese como mezcla del dolor por la pérdida de Mauricio, la necesidad de construir pues esa nueva Nicaragua en que yo me comprometí. Me comprometí de una manera distinta. Yo había jurado, cuando fui juramentado para ser militante del FSLN, lo hice con sinceridad, con coherencia, con mi conciencia adolescente de entonces. Pero luego, cuando esto hecho, yo me convertí en un militante ya juramentado, pero totalmente consciente de la realidad que estaba viviendo y acepté. Me dijeron, esto va a ser unos días mientras se logra, ¿no? Ajustar las cosas. Me pidieron después ser el coordinador de la Junta de Reconstrucción Municipal del Pueblo Unido. Nada, yo no tenía ninguna experiencia de ese tipo de cosas, pero era un profesional, sabía hacer cosas, pues la verdad. Y todo lo que se me pedía, yo decía que sí, porque era como la construcción de una sociedad nueva. Luego se me pidió ser secretario político, y yo, ¿qué cosa es secretario político? Pues no, entonces una especie de delegado, pues de coordinador, no sé, pues de gerente, del nuevo modelo de gobierno que se estaba instaurando en Nicaragua, un modelo de justicia, de paz, de tranquilidad, de restauración, de alejamiento del horror que había sido el somocismo. Y obviamente dije que sí. Ya me habían pedido antes ser de la Policía Nacional, dije que no, pues porque policía yo, pues con todo respeto, ¿verdad? No me miraba como policía, pero sí pues como médico en tiempos de la guerra, como director del primer centro de salud con camas de Nicaragua, pues era mi oficio, lo sabía hacer, lo hice muy bien, creo yo, con disculpas, ¿verdad? Porque el grupo de enfermeras que llegó fue maravilloso, entre ellas Pilar Morales, que aún vive en Chichigalpa y puede contar esta parte de la historia mejor que yo. Lo de la Junta de Gobierno pues era sencilla, no era difícil, los médicos sabíamos administrar, sabíamos gerenciar. Lo del secretario político fue completamente nuevo, pero me di cuenta que lo podía hacer, porque al fin y al cabo era servir, era atender. Y yo podía también, como en mis tiempos libres, seguir siendo médico, atender, y así fue. Y lo que era un trabajo de unos días se convirtieron en 10, 11 años. De 1978-79 hasta 1990-91. Y en ese periodo de tiempo, además de seguir alejado de Dios, desde mi fe como católico practicante, que de niño lo era, ocurrieron los hechos que voy a comentar en el siguiente video de este testimonio.